Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia bíblica fascinante y llena de enseñanzas profundas. Les invito a acompañarme en este viaje por los antiguos relatos de Sodoma y Gomorra. Para empezar, pongámonos en contexto. Estas dos ciudades, mencionadas en el libro del Génesis, son conocidas por su trágico final debido a sus pecados. En el relato bíblico encontramos a estas ciudades sumidas en la corrupción y el mal. Los pecados de Sodoma y Gomorra eran tan graves que llegaron a oídos de Dios, quien decidió enviar a 2 ángeles para investigar. Pero, ¿cuáles fueron exactamente esos pecados? ¿Qué atrocidades cometieron sus habitantes para merecer semejante destino? Una de las preguntas más intrigantes que nos planteamos es por qué se utiliza el término sodomita para referirse a los homosexuales. ¿Es este un término justo y apropiado según el contexto bíblico? Para entenderlo, debemos examinar los textos con detenimiento y comprender qué acciones condenó Dios específicamente en estas ciudades. Manténganse atentos porque a lo largo del video vamos a desentrañar estos misterios y ofrecer una perspectiva basada en las Escrituras. Vamos a analizar los textos bíblicos, explorar las interpretaciones y sacar nuestras propias conclusiones. No se vayan, tenemos mucho más que descubrir juntos. Sodoma y Gomorra, ciudades infames de la antigüedad, se situaban en la llanura del río Jordán, en una región que hoy se asocia con el Mar Muerto. Estas ciudades, según el relato bíblico, eran conocidas por su gran riqueza y su decadencia moral. La Biblia nos dice que Dios decidió destruirlas debido a su maldad y pecado, utilizando fuego y azufre como instrumentos de su juicio divino. La historia de Sodoma y Gomorra no solo es una advertencia moral, sino también un recordatorio del poder de la intervención divina en la historia humana. Ahora, para establecer un paralelo más cercano a nuestro tiempo, consideremos el terremoto de Ancash en 1970. Este devastador terremoto sacudió Perú y causó una destrucción masiva, llevándose consigo la vida de miles de personas. Al igual que la destrucción de Sodoma y Gomorra, el terremoto de Ancash fue un evento catastrófico que alteró profundamente la vida de aquellos que lo vivieron. La magnitud del desastre y la pérdida de vidas nos recuerda la fragilidad de la existencia humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Un ejemplo aún más ilustrativo es la tragedia de Yungay. Antes de 1970, Yungay era una próspera ciudad andina, rodeada de belleza natural y llena de vida. Sin embargo, todo cambió cuando una avalancha causada por el terremoto de Ancash sepultó la ciudad entera. En minutos, Yungay pasó de ser un símbolo de prosperidad a un testimonio de destrucción total. Al igual que Sodoma y Gomorra, Yungay floreció antes de su repentina y completa aniquilación, lo cual muchos interpretaron como un acto de la naturaleza o una advertencia divina. La historia de Yungay, como la de Sodoma y Gomorra, nos recuerda que la prosperidad puede ser efímera y que las fuerzas más allá de nuestro control pueden cambiarlo todo en un instante. Sodoma y Gomorra, ciudades legendarias que se mencionan en la Biblia, estaban situadas en la región de la llanura del río Jordán, cerca del Mar Muerto. Estas ciudades, famosas por su riqueza y decadencia moral, son un ejemplo claro de cómo la prosperidad puede llevar a la corrupción y eventualmente a la destrucción. Según el relato bíblico, estas ciudades eran tan malvadas que Dios decidió destruirlas por completo. El método de destrucción fue tan impactante como el propio castigo. Fuego y azufre llovieron del cielo, consumiendo todo a su paso. La destrucción de Sodoma y Gomorra no solo sirve como una advertencia moral, sino también como un recordatorio del poder de la intervención divina y las consecuencias de vivir una vida alejada de los principios morales y éticos. El Valle del Jordán, una región que en la antigüedad se comparaba con el Jardín del Edén y con la fertilidad del Nilo en Egipto, era un verdadero paraíso en la tierra. Este valle era famoso por su exuberante vegetación, sus tierras fértiles y sus abundantes recursos hídricos.
No es de extrañar que, cuando Abraham y su sobrino Lot decidieron separarse para evitar conflictos entre sus pastores, Lot eligiera esta región para establecerse. El atractivo del Valle del Jordán era innegable, con su belleza natural y su potencial para una vida próspera y cómoda, lo que llevó a Lot a tomar una decisión basada en lo que sus ojos veían y su corazón deseaba. Lot decidió habitar en Sodoma, una de las principales ciudades de la llanura del Jordán, conocida no solo por su belleza y riqueza, sino también por la maldad de sus habitantes. A pesar de las advertencias y de la notoriedad de la decadencia moral de Sodoma, Lot se estableció allí, atraído por la promesa de prosperidad material. En el libro de Génesis capítulo 13, versículo 10, se nos dice: «Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra». Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Este pasaje nos muestra cómo Lot, a pesar de ser consciente de la reputación de Sodoma, decidió establecerse allí debido a la riqueza y la fertilidad de la región. Su decisión refleja una elección que muchos hacen hoy en día: optar por lo material y lo visible, en lugar de considerar las implicaciones espirituales y morales de sus elecciones. La elección de Lot de vivir en Sodoma puede interpretarse como una advertencia sobre los peligros de valorar más las riquezas terrenales que las espirituales. Aunque Lot buscaba comodidad y prosperidad, terminó exponiéndose a una gran corrupción y peligro espiritual. La historia de Lot y Sodoma nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y prioridades. A menudo, en la búsqueda de una vida cómoda y próspera, podemos pasar por alto la importancia de vivir en un entorno que fomente valores morales y espirituales. La región del Valle del Jordán, con toda su belleza y fertilidad, simboliza las atracciones del mundo material, mientras que la decadencia de Sodoma representa las consecuencias de ignorar las advertencias espirituales. La decisión de Lot de elegir Sodoma, a pesar de su maldad, nos recuerda que debemos ser cuidadosos con las elecciones que hacemos, asegurándonos de no comprometer nuestros principios y valores en busca de beneficios temporales. Sodoma y Gomorra son sinónimos de decadencia moral y pecado extremo, con la Biblia describiendo sus habitantes como personas entregadas a las pasiones más bajas. Los pecados más conocidos de estas ciudades incluyen la homosexualidad y la violencia sexual. En Romanos capítulo 1, versículos 26, el apóstol Pablo escribe: «Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío». Este pasaje subraya la desviación sexual que prevalecía en Sodoma y Gomorra, una de las razones por las que Dios decidió destruirlas. El libro de Judas, versículo 7, también se refiere a la inmoralidad de estas ciudades. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta mención explícita de la inmoralidad sexual resalta cómo estos comportamientos eran una ofensa directa a los mandamientos divinos, resultando en un castigo severo y definitivo. Pero los pecados de Sodoma y Gomorra no se limitaban solo a la inmoralidad sexual. Estas ciudades también eran conocidas por su ociosidad, idolatría, adulterio, mentira, arrogancia y orgullo.
Ezequiel capítulo 16, versículo 49, nos ofrece una descripción más amplia de sus transgresiones. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Aquí vemos que la arrogancia y el desprecio por los necesitados también fueron razones cruciales para la ira divina. Jeremías capítulo 23, versículo 14 añade: Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Esta comparación con los falsos profetas de Jerusalén subraya la prevalencia del adulterio y la mentira entre los habitantes de Sodoma y Gomorra, además de su influencia negativa sobre los demás. Isaías capítulo 3, versículos 8 al 9, también nos da una visión clara de su decadencia moral. Porque arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Esta denuncia de la arrogancia y el orgullo, junto con la abierta demostración de su pecado, ilustra cómo los habitantes de Sodoma y Gomorra vivían sin temor ni respeto por los mandamientos de Dios. Abraham, preocupado por la suerte de su sobrino Lot y su familia, se acercó a Dios con una petición audaz: salvar a los justos en Sodoma. En un acto de compasión y valentía, Abraham intercedió ante Dios, preguntándole si destruiría la ciudad si había 50 justos en ella. Dios, en su infinita misericordia, aceptó la propuesta de Abraham, pero Abraham, consciente de la gravedad de la situación, siguió negociando, reduciendo el número a 45, luego a 40, 30, 20 y finalmente a 10 justos. Dios accedió a cada petición, demostrando su disposición a perdonar y salvar a los inocentes. Sin embargo, lamentablemente, no se encontraron ni siquiera 10 justos en Sodoma. La llegada de los ángeles a Sodoma marcó el inicio de los eventos que llevarían a su destrucción. Los ángeles, enviados por Dios, llegaron a la ciudad y fueron recibidos por Lot, quien los invitó a su casa, mostrando una hospitalidad que contrasta fuertemente con la depravación de los demás habitantes. Lot, consciente del peligro que corrían, insistió en que los ángeles se quedaran bajo su protección, ofreciéndoles un refugio seguro. Sin embargo, la maldad de Sodoma se reveló pronto cuando una turba de hombres rodeó la casa de Lot, demandando que les entregara a los visitantes para abusar de ellos. En un acto desesperado y perturbador, Lot ofreció a sus hijas en lugar de los ángeles, intentando proteger a sus huéspedes según las normas de hospitalidad de la época. Este acto subraya no solo la depravación de los hombres de Sodoma, sino también la desesperada y trágica situación en la que se encontraba Lot. La intervención divina se hizo manifiesta cuando los ángeles, viendo la gravedad del peligro, cegaron a los atacantes, salvando así a Lot y su familia. Este milagro demostró el poder y la protección de Dios, incluso en medio de una situación tan corrupta y peligrosa. Los ángeles, después de haber protegido a Lot y su familia, les advirtieron que debían huir de la ciudad sin mirar atrás, ya que la destrucción era inminente. Los ángeles instaron a Lot, a su esposa y a sus hijas a escapar rápidamente, dirigiéndolos hacia las montañas. Les advirtieron específicamente que no debían mirar atrás durante su huida. Esta instrucción subraya la necesidad de una ruptura completa con el pecado y la decadencia de Sodoma, simbolizando una nueva oportunidad de vida lejos de la corrupción. Lot y sus hijas obedecieron, pero su esposa
Lamentablemente, no pudo resistir la tentación y miró atrás, convirtiéndose en una estatua de sal. Esta trágica transformación sirve como un recordatorio del precio de la desobediencia y el apego a un pasado corrupto. La historia de Sodoma y Gomorra culmina con una demostración del juicio divino. Fuego y azufre llovieron del cielo, consumiendo las ciudades y a sus habitantes. Esta destrucción total fue un acto de justicia divina, eliminando el mal que se había arraigado profundamente en estas ciudades. La intercesión de Abraham, la hospitalidad y protección de Lot y la intervención de los ángeles nos muestran diferentes facetas de la interacción entre lo humano y lo divino, destacando la misericordia, la justicia y el poder de Dios. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la importancia de la rectitud, la hospitalidad y la obediencia a las instrucciones divinas. La destrucción de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la corrupción moral y la necesidad de una vida basada en principios justos y divinos. Las decisiones de Lot tuvieron profundas y devastadoras consecuencias. Lot, quien había elegido vivir en Sodoma debido a su riqueza y atractivo, se enfrentó a una serie de tragedias que culminaron en la pérdida de casi todo lo que valoraba. La historia de Lot es un testimonio de cómo las decisiones basadas en las apariencias y el atractivo material pueden llevar a la ruina espiritual y personal. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma y alertaron a Lot sobre la inminente destrucción, Lot obedeció y huyó con su familia. Sin embargo, su esposa, lamentablemente, miró atrás mientras huían y se convirtió en una estatua de sal. Esta pérdida fue un golpe devastador para Lot y sus hijas, marcando el comienzo de una serie de eventos trágicos. La elección de Lot de vivir en una ciudad tan corrupta tuvo consecuencias mortales, no solo para él, sino también para su familia. La pérdida de su esposa simboliza el precio de la desobediencia y la incapacidad de desprenderse de un pasado corrupto. La tragedia no terminó allí. Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva en las montañas, temerosos y aislados. Las hijas de Lot, creyendo que eran los últimos seres humanos en la tierra y desesperadas por preservar la descendencia de su padre, tomaron una decisión igualmente trágica e inmoral. Emborracharon a Lot y tuvieron relaciones con él, dando origen a dos pueblos que más tarde serían enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. Este acto es uno de los episodios más oscuros y tristes de la Biblia, mostrando hasta qué punto la desesperación y la falta de fe pueden llevar a decisiones moralmente cuestionables. El origen de los moabitas y los amonitas, dos naciones que surgieron de estas relaciones, tuvo repercusiones significativas en la historia de Israel. Los moabitas y los amonitas a menudo se opusieron a Israel y fueron fuente de conflicto y enemistad. Esta enemistad histórica subraya cómo los errores y las decisiones inmorales pueden tener consecuencias duraderas y afectaciones a nivel generacional. La historia de Lot y sus hijas nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la obediencia a Dios. La vida de Lot, desde su elección de vivir en Sodoma hasta los trágicos eventos que siguieron, es una advertencia poderosa sobre cómo las decisiones basadas en el atractivo material y la falta de consideración por los valores morales pueden llevar a la destrucción. Lot, a pesar de ser considerado justo, no pudo escapar de las consecuencias de sus elecciones y de la corrupción que lo rodeaba. Esta narrativa también nos recuerda la importancia de huir de la maldad del mundo. Lot fue advertido por los ángeles de huir sin mirar atrás, una instrucción que simboliza la necesidad de romper completamente con el pecado y no anhelar el pasado corrupto. La conversión de la esposa de Lot en una estatua de sal es un recordatorio visual y poderoso de lo que sucede cuando no obedecemos las advertencias divinas y no nos alejamos completamente del pecado. La historia de Sodoma y Gomorra, junto con las experiencias de Lot y su familia,
nos enseña la importancia de vivir en obediencia a Dios y de tomar decisiones basadas en principios morales y espirituales, en lugar de en el atractivo material. Las decisiones de Lot y sus consecuencias nos muestran cómo la inmoralidad y la falta de fe pueden llevar a la destrucción y al sufrimiento, no solo para nosotros mismos, sino también para las generaciones futuras. Finalmente, esta narrativa es una advertencia sobre las consecuencias del pecado. Nos recuerda que el pecado, aunque puede parecer atractivo y gratificante en el corto plazo, lleva a la destrucción y al dolor. La necesidad de huir de la maldad y de vivir en obediencia a Dios es una lección crucial que podemos aprender de la historia de Lot. La fe y la obediencia son esenciales para una vida plena y bendecida y nos protegen de las consecuencias devastadoras del pecado. La historia de Sodoma y Gomorra nos deja lecciones profundas y atemporales sobre la importancia de vivir una vida en obediencia a Dios y alejarnos del pecado. A través de la narrativa de Lot, podemos ver cómo decisiones aparentemente pequeñas, basadas en el atractivo material y la comodidad, pueden llevar a consecuencias devastadoras. La pérdida de su esposa, la corrupción de la ciudad y los trágicos eventos posteriores con sus hijas nos muestran el alto precio de no escuchar las advertencias divinas y de no alejarnos de la maldad. Reflexionando sobre esta historia, es crucial entender que Dios nos llama a vivir en santidad y obediencia. La prosperidad y los placeres temporales de este mundo pueden ser tentadores, pero no debemos permitir que nos alejen de los valores y principios que Dios nos ha dado. La vida de Lot es un recordatorio de que la obediencia a Dios y el rechazo al pecado no solo nos protegen a nosotros, sino también a nuestras familias y futuras generaciones. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra subraya la seriedad con la que debemos tomar nuestras decisiones y la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Así que, queridos espectadores, les exhorto a que reflexionen sobre sus propias vidas y decisiones. Busquemos siempre la guía divina y esforcémonos por vivir de acuerdo a los principios de Dios. Recordemos que, aunque el camino de la rectitud puede ser desafiante, la recompensa es una vida plena y bendecida bajo la protección de nuestro Creador. Al huir del pecado y vivir en obediencia, no solo encontramos paz y propósito, sino que también nos aseguramos de que nuestras acciones tengan un impacto positivo y duradero en aquellos que nos rodean. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de una de las historias más impactantes de la Biblia. Espero que hayan encontrado valor y reflexión en este relato. Si les ha gustado el video, les invito a darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Su apoyo es invaluable y nos motiva a seguir creando videos que inspiren y edifiquen. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo video.